stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. Martes 2 de marzo, en Argentina Emprende Exporta. Muy buenas tardes. Desde Argentinísima Satelital hoy tenemos un programa de muchísima actualidad. Primero una entrevista a Eugenia Rosas, de la empresa Goat, que es una especialista, una licenciada en turismo, que va a hablar del sector, uno de los sectores que más fue damnificado durante la pandemia. Y luego entramos en la parte de emprendedores con Charlie Casas, el amigo de Option Security, que nos ayuda a comprender un poquito más la situación actual de las inversiones y sobre todo cómo invertir en la Argentina en un sector muy específico. Les deseo muy buenas tardes y seguimos con el programa. Muy buenas tardes, estamos con la licenciada en turismo Eugenia Rosas, la directora de Goat, que sí es Goat, como el The Best of All of Times. ¿Cómo estás, Eugenia? Todo bien, todo bien. Sabes que me lo han preguntado lo de si significaba The Best of All Times. Sobre todo cuando fue el Mundial. No significa eso. Yo me autopercibo como el mejor de todos los tiempos en mi área, que es de ventas, pero contame un poquito de la historia. ¿Por qué se llama Goat? No, simplemente tiene que ver con el logo de la empresa, que es una cabra, o sea, es cabra en inglés, y significa Go on a Trip. Y para la audiencia en castellano significa... Irnos de viaje. Buenísimo. O sea, Goat es irnos de viaje en castellano. Exactamente. Justamente seguimos con el programa conociendo un poco historias de lo que pasó en la pandemia y las situaciones de los sectores. Justamente estamos hablando mucho de lo que pasa en la bolsa, de lo que pasa en la inversión y cómo cambió el paradigma en la actualidad en la Argentina y en el mundo. Y me gustaría conocer un poco el sector turístico, todo lo que sufrió, ¿no? Bueno, nada, se imaginarán que está súper golpeada la situación en turismo, sigue estando de la misma forma, las fronteras están cerradas, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Justamente ayer tuve una conversación con nuestra representante en Estados Unidos, y para todo lo que es el segmento MICE nosotros le llamamos a todo lo que son viajes corporativos, y nos estaba comentando justamente esto, o sea, también este problema económico que ocasionó justamente la pandemia del COVID, produjo que las empresas achicaran gastos y bueno, los viajes de incentivo justamente surgen de premiaciones a los empleados por alcanzar objetivos. Entonces, bueno, toda esa parte quedó, es lo último que se va a volver a retomar cuando la situación económica mejore, por supuesto. Asimismo, los viajes de incentivos como los conocíamos anteriormente, que eran de 200, 300 personas, no van a existir más por una cuestión de espacios, obviamente. Se van a reducir los grupos. Entonces, es real, o sea, la situación de la pandemia afectó muchísimo más. Creo que a todos nos pasó que el año pasado apenas arrancó toda esta situación. Decíamos, bueno, en mayo se va a abrir, bueno, en junio se va a abrir, bueno, en septiembre se va a abrir. Y los meses seguían pasando, y bueno, nada. Así que días nos vemos como la gripe A. En 15 días nos vemos, y bueno. Fue así, fue tal cual. Y la verdad es que no pasó, y hoy por hoy las empresas, las agencias de viaje, tanto acá en Argentina como en el mundo, están sufriendo realmente muchísimos recortes. O sea, hay despidos, hay gente que se está quedando sin trabajo, y eso es real, pasa acá en Argentina, y pasa en Europa, y pasa en Estados Unidos, por una cuestión lógica de que realmente sobrevivir más de un año sin ningún tipo de ingreso es imposible. Y obviamente también esto perjudica muchísimo a todo lo que es el sector hotelero, principalmente, y al sector de restauración, a los restaurantes que obviamente, sobre todo en las zonas más turísticas como Palermo y capaz Recoleta, se ven muy afectadas por esto, por la pandemia y por la no llegada de turistas al país. Y porque la gente no sale realmente, tampoco. Me comentabas que justamente
en Estados Unidos estaban reubicando los viajes internacionales como viajes locales. ¿Cómo visualizás a la Argentina en esta instancia de que la gente no ha podido salir al extranjero, salvo algunos destinos específicos como Miami, ¿no? Bueno, mira, en Argentina la mayoría de las empresas, o sea, te hablo a nivel corporativo, las empresas que hacen este tipo de eventos o que premian a sus empleados con viajes que bueno, son los viajes de incentivos, obviamente también solían irse afuera, ¿no? A destinos de playa, Caribe y demás. Hoy por hoy lo que se están haciendo muchísimas son reuniones virtuales, o sea, eso se maneja, se envían desayunos, por ejemplo, a la casa de los empleados y se hace todo virtualmente, o sea, se reemplazó completamente la presencialidad por la virtualidad. Eso está pasando acá en Argentina también. Eso con respecto a las empresas. Y bueno, con respecto a lo que es el turismo, obviamente se abrió la temporada de verano, se incentivó con esta medida del previaje para que la gente pudiera salir, pudiera viajar, pero también la situación económica argentina, la situación del argentino principalmente, ¿verdad? O sea, más de la mitad de la población está realmente teniendo muchísimos problemas económicos y financieros, no solamente a causa del COVID, sino a causa de la situación económica puntual de Argentina, que ya venía siendo gravísima. Entonces, realmente, por más incentivo que se haga, la gente no se ve tan posibilitada de viajar al interior del país, a destinos como Ushuaia, Calafate, o destinos turísticos que realmente no son baratos tampoco. O sea, esa es la realidad. Toda la parte del sur es un sector que está muy dolarizado. Porque Hay como dos turismos en Argentina, ¿no? El turismo para argentinos y el turismo para extranjeros, ¿no? exactamente, exactamente, pero eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico. Toda la parte de la Patagonia Argentina siempre fue muy turismo para extranjero y realmente los precios se ven reflejados en eso, están dolarizados, o sea, todo lo que es restauración y hotelería son carísimos, o sea, por más de que sea un hotel 3 estrellas, las tarifas son muy altas. Si bien hicieron en este último tiempo, o sea, al ver que no entraba el turismo extranjero, obviamente los hoteles empezaron a poner tarifas más accesibles para el turismo argentino, pero son destinos caros, son destinos caros. Más allá de eso, también las frecuencias aéreas obviamente se redujeron por cuestiones lógicas de que no había demanda, entonces se redujeron y como fue una especie de boom que todo el mundo se quiso ir al sur, se encontraban plazas aéreas carísimas, carísimas para viajar. Bueno, yo te comentaba esto de que tengo un pasajero que se va a recorrer Calafate y Ushuaia ahora en marzo y pagó 45.000 pesos un pasaje. Son tarifas muy elevadas realmente, que no, o sea, este pasajero puntualmente es médico, pobre, se iba a ir a Italia el año pasado, justo cuando explotó la pandemia, no se pudo ir y me dijo, me quiero ir igual, no me importa, me gasto todos los ahorros, pero son tarifas que no son para cualquier pasajero, que no las puede pagar cualquier argentino. Esa es la realidad. Pero bueno, sí, después también hay otros destinos, qué sé yo, Córdoba es un destino que es mucho más accesible, Misiones, alguna parte de Mendoza. Damos saludos amigos de Entre Ríos y todas sus termas que son hermosas, que son súper accesibles para el turismo y súper con los bungalows, los departamentitos, que es súper accesible para ir, pero realmente es un turismo muy específico también. Es un turismo más de familia. De hecho, yo tengo una muy, muy gran amiga en Entre Ríos, en Villaguay, que la vamos a visitar bastante seguido. Bueno, ahí en Villaguay también hay termas y demás. Y tengo amigos que van a un hotel que está ahí cerca de Gualeguaychú, me parece, que es una especie de all inclusive, pero bueno, es un destino muy de familia, ¿no? Muy para ir con los chicos. Y lo que está bueno es que desde Buenos Aires en auto se llega en un toque sin necesidad de tener que tomar un avión, ¿no? Para todos aquellos que quizás temen la exposición del avión todavía por el tema del COVID, es una muy buena opción. Como licenciada en turismo, ¿qué recomendarías que se podría haber hecho y qué se podría hacer? Justamente me hablabas del tema de la oficina física, que es uno de los requerimientos para tener una agencia de turismo, que ya está obsoleto, ¿no? Porque el mundo pasa a ser virtual. Sí, mira, es muy profundo el tema. Yo trabajo hace muchísimos años en turismo, estudié licenciatura en turismo,
Trabajé en uno de los operadores más grandes que tiene Argentina. Trabajé en uno de los mejores hoteles de Argentina, en el Hotel Alvear, durante varios años, y hay como una falencia en el sector de turismo bastante grande que viene de años, o sea, una ley y una reglamentación para todo lo que es agencias de viaje que es muy obsoleta porque ya prácticamente no existe. Todas las agencias de viajes, atiendan o no al público, en mi caso, en el caso de Go, nosotros somos receptivos 100%, con lo cual no atendemos público porque trabajamos con otras agencias en el exterior. Nos obligan a tener, para darnos el legajo, o sea, para habilitarnos a operar, nos obligan a tener una oficina física. Bueno, esa reglamentación claramente con esto de la pandemia la suspendieron momentáneamente, al menos hasta diciembre del 2021, como una forma de ayudar obviamente a las agencias a que no tengan ese costo fijo de alquiler en el caso de las empresas que alquilan. Pero es una reglamentación que realmente ahora con todo el tema del teletrabajo y todo lo demás, yo realmente no sé si va a volver a ser así. Al menos no para las agencias receptivas. Obviamente, si vos tenés una agencia a la calle y atendés público que entra a caminar y te pregunta por un viaje, necesitas tener una oficina a la calle, pero si no, no tiene demasiado sentido. Y eso se aplica en todas las áreas de turismo. La realidad es que el sector de turismo propiamente dicho no es igual la promoción que se hace para todo el país. Justamente está bueno que vos hayas nombrado Entre Ríos, porque Entre Ríos es una provincia que es súper linda, que tiene los carnavales y un montón de cosas. Y yo que tuve la posibilidad quizás de participar de ferias en el exterior, participé durante varios años en la WTM en Londres y demás. Argentina es Patagonia. Y desde hace algunos años quizás se empezó a meter un poco más la parte del NOA, y la parte de Mendoza con el vino, pero siempre fue Patagonia. Y eso es un grave error que parte justamente desde el sector de turismo, ¿no? Desde el sector de promoción del país. Se le da muchísima importancia a toda el área de Patagonia y todo el resto del país queda olvidado. Y tenemos zonas hermosísimas que no se promocionan. Me acuerdo puntualmente cuando fue el rally, el Dakar, surgió la parte de Catamarca, con todo el desierto de Piedra Pómez, que es una belleza, y acá, no sé, en el exterior nadie sabía ni de qué estábamos hablando, y acá las agencias ni lo conocían, o sea, y no se vendía, y recién a partir de ese evento puntual como que se empezó a promocionar. De cualquier forma, te puedo asegurar que hoy viajas a una feria y estás en el stand de Argentina participando y no vas a ver absolutamente nada de eso. O sea, las fotos que te ponen arriba en el stand siempre es el glaciar, las cataratas del Iguazú, y para de contar. Y bueno. Tengo una pregunta que, para no robarte más tiempo, sé que estás muy en contacto a nivel internacional, pero también como licenciada en turismo, ¿cómo ves el fin de este periodo, de esta pandemia? ¿Y cuándo y cómo ves los nuevos movimientos turísticos? Mira, yo creo que con la llegada de la vacuna y una vez que gran parte de la población a nivel mundial esté vacunada, esta situación sin duda va a terminar y la gente va a salir a viajar. Va a salir a viajar porque... Deep inside of me, girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight. Muy buenas tardes, estamos acá con Charlie Candas nuevamente, el Portfolio Manager de Option Security, los amigos de Option Security, que están asesorándonos para que desde Argentina podamos no solo emprender y exportar, sino también invertir, porque hay un montón de productos que podemos conocer nuevos para los pequeños inversores, la gente que quiere conocer más qué está pasando en la bolsa y sobre todo algunos productos que tiene Option Security para invertir y aprovechar, conocer un poquito más del mercado bursátil y posiciones para invertir. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Acá andamos una semanita un poco movida en los mercados,
como te anticipé la semana pasada, son movimientos naturales, o sea, hay que tener una consolidación, no puede ser todo siempre para arriba, aunque es lo que queremos todos. Hay momentos en los que hay una corrección, el mercado se vuelve más volátil, hay que esperar un poco para armar nuevas posiciones, o incluso aprovechar para tomar ganancias en otras, si uno lo puede anticipar. En mi caso, yo a los clientes que manejo, hará una semana, un poco más, aproveché para dejarlos con un 30% de liquidez, esperando una corrección. Obviamente cuando llega la corrección no es agradable, aunque uno la anticipe y haya hecho algo al respecto, pero bueno, son cosas normales, las acciones son volátiles y la volatilidad no es riesgo, digamos. Que haya una corrección de unos minutos, unos días, no es riesgo siempre y cuando uno mantenga el papel y tenga la convicción y el papel siga creciendo a largo plazo, digamos. Eso es un movimiento totalmente natural. Cuando pasa para arriba, obviamente nadie dice nada, cuando pasa para abajo no es agradable, pero bueno, a largo plazo la tendencia equivale a lo del crecimiento de las ventas. Así que nada, es como tener la empresa, digamos, comprar una acción. En el programa de la semana pasada me mataste a eToro. Hablamos un poquito la semana anterior de otros fondos de inversión, de otras empresas como Ameritrade, no con vos, sino con otra gente que son Robinhood, que son para comprar acciones internacionalmente. En la Argentina, ¿cómo podemos hacer para ingresar a este mundo que para muchos es muy desconocido, ¿no? Es toda una aventura nueva, ¿no? Que muchos dicen que es un juego, pero no, en realidad es algo muy apasionante. Sí, nosotros en Argentina tenemos instrumentos para poder comprar acciones de Estados Unidos con pesos indexadas al tipo de cambio. Bueno, también se pueden comprar en dólares si uno tiene los dólares, digamos, pero lo más lógico es que uno tenga los pesos. Y se puede aprovechar esa ventaja y se pueden comprar empresas de primera línea, como son Mercado Libre, Apple, Google, todas las más importantes que están en Estados Unidos. Se pueden comprar desde acá mediante un mecanismo que son los CDRs. Uno abre una cuenta comitente que se abre con muy simples pasos. Es un formulario muy pequeño digital, una firma y se abre, y uno deposita sus pesos con la cuenta bancaria, compra el papel en pesos, que es exactamente el mismo papel que está afuera, indexado por el tipo de cambio, que ese tipo de cambio es el de la bolsa, no el oficial, porque si no, ahí sí sería un perjuicio, sino indexado por este MEP, CCL que conocemos, está indexado por ese tipo de cambio. Entonces uno... El que llaman dólar bolsa. Sí. Digamos, uno tiene una diferencia. Tiene el dólar bolsa, que es el MEP, que es el que uno usa para comprar activos locales, que siempre suele ser un poco más bajo, y después tenés el CCL, que es el que se usa para activos extranjeros, de jurisdicción extranjera. Este es el caso de los CDRs, uno está indexado al CCL. ¿Esto para qué sirve? Uno compra con los pesos X cantidad de acciones de Apple. Si el tipo de cambio sube, uno tiene la misma cantidad de acciones de Apple en dólares. Es el chiste. Obviamente, cuando el tipo de cambio baje, que en Argentina no es un problema, porque si el tipo de cambio baja, el menor de nuestros problemas van a ser las acciones, o sea, se solucionaría nuestra vida. También el tipo de cambio va a bajar, digamos. Eso porque a veces pasa, hay días en los que se interviene el tipo de cambio o baja por X razones, como pasó ayer y antes de ayer, que, bueno, justo ayer no, antes de ayer, que el tipo de cambio baja y por ahí una vez que la acción afuera sube y acá no, es porque el tipo de cambio bajó, pero uno tiene la misma cantidad de acciones en dólares. La conversión es la misma. O sea... Espectacular. Solamente habría que... ¿es como abrir una cuenta en un banco o más fácil todavía? No, es más fácil, es mucho más fácil el papelerío, digamos, como los bancos no existen, incluso ahora nos estamos digitalizando totalmente para que se pueda abrir con el DNI, escaneando el DNI, y que sea mucho más sencillo. También estamos por lanzar eso. Igual, de todas formas, ahora era con un formulario también muy corto que se completa digital, y uno podía introducir la firma digital. Lo que pasa es que la gente no suele tener DocuSign o esas aplicaciones para firmar digital, tenía que imprimir, firmar y escanear. Ahora lo estamos solucionando para que con el DNI ya ni haya falta firmar, digamos. Escaneas el DNI y ya estaría. Perdón que me vaya tan básico, pero me parece muy importante para el público del interior del país que lo ve. ¿Qué diferencia hay entre empresas como eToro, Ameritrade, Robinhood y una empresa constituida en la bolsa como la tuya? La diferencia, primero, es que las empresas de Estados Unidos, uno depende de dónde es la jurisdicción. El caso de eToro, que yo te la maté la semana pasada, es que en eToro, en realidad, no está regulado en Estados Unidos, no está regulado por la SEC, está regulado en Chipre. Entonces, lo que hace eToro, digamos, no es del todo legal. Es legal porque no está regulado por Estados Unidos, pero en realidad para nosotros no estaría bueno, porque ¿qué pasa con eToro? Vos decís, voy y compro una Apple, ¿no? Cargas tu orden de Apple. Ellos no la ponen al mercado.
viene Juan de Toro, ¿me entendés? El dueño de Toro, te compra a vos esa acción y él la vende al mercado. Entonces a vos te parece que vendiste Apple, no sé, 127 y Apple vale 100, ¿me entendés? No sé, 127 y medio, y te hicieron medio mango. Y por eso dicen sin comisión. Sin comisión no existe, digamos. Si se pudiera cobrar sin comisión estaría encantado, pero a las empresas les cobran impuestos, les cobran derechos de mercado, les cobran otras cosas que si uno lo hace sin comisión estaría dando pérdida. Que por eso se hacen estas cosas, que uno entra, Robinhood, etcétera. Robinhood lo mismo, ¿qué hace? Vende todos tus datos. Hoy en día, con lo grave que es que la gente tenga tu dato todo, vende toda tu base de datos. No es gratis, digamos. Vos vendés tu propia base de datos a otro lado y te da mucha más plata que lo que te ahorras por las comisiones. Eso es lo que pasa. Si uno opera acá en Argentina, las regulaciones son otras, uno puede operar en una institución como esta, también puede operar estos activos de afuera, puede operarlos con pesos, sin la necesidad de hacer un tipo de cambio para mandarlo afuera, hacer parking 3 días, tener un riesgo adicional. Uno puede comprar directamente de acá, en el momento, las acciones, las tiene, digamos, tiene los pesos, tiene la comodidad. Digamos, si vos lo mandás afuera, ponerle que abrís con el Toro, tenés que mandar un tipo de cambio afuera, abrirte una cuenta afuera, esperar 3 días de parking, comprar afuera y cuando lo querés traer también lo mismo, digamos, es mucho más complejo el procedimiento. Sin hablar de que encima las puntas te las mueven porque el Toro, ¿me entendés? Te vende a otro precio que es el que ves, acá, digamos, uno tiene la posibilidad de operar totalmente autónomo. No, y el tema de no poder recuperar la plata una vez que uno quiera, tengo un amigo en China que justamente me decía eso, que perdió lo que había invertido. Y bueno, es que uno en realidad sabe dónde se mete, digamos. eToro, uno tiene los términos y condiciones, nadie los lee, y por eso nadie sabe que eToro está regulado en Chipre. Entonces, si tenés algún problema, anda a hablar con el gobierno de Chipre, que no te van a ayudar en nada, digamos. Entonces, uno cuando tiene esos problemas, estas cosas gratis, no existen, digamos. El gratis alguien lo está pagando. A veces es alguno que le quedó la guita afuera, es otro que paga más caro porque le mueven las puntas, o es otro que le vende la base de datos, digamos. Esa, digamos, es la comodidad de operar acá localmente. Que aparte es una empresa que existe, digamos, uno puede reclamar, tenés algún problema con eToro, no te atiende nadie, no existe nadie, no pasa nada, no te ayuda nadie, digamos, distinto que operar en una institución local. Una institución local está regulada por la Bolsa de Comercio. Sí, y sí, la caja de valores tiene la tenencia, exactamente. Perfecto. ¿Qué otros productos, si soy un inversionista que quiero, no sé, invertir 5.000, 10.000, 20.000 pesos, un portfolio manager me puede recomendar? Sí, también existen otros Sé que activos. sos un apasionado de las acciones, Sí. que lo estudiás, que sabés, Obviamente, sí. hay otros productos. Obviamente sí, porque hay clientes que son mucho más conservadores. Digamos, dependiendo del perfil del cliente, cuando se arma la cuenta, se recomienda una cosa o la otra. Obviamente, si uno es un cliente conservador, por ahí un pequeño porcentaje de la cartera vaya a acciones, y a otro se le va a recomendar fondos comunes de inversión, fondos de los que nosotros somos colocadores de la mayoría, como es el caso con el de Mega Inver, justamente. Digamos, vos tenés fondos en pesos, tenés fondos en dólares, con renta fija, ya sea de obligaciones negociables de empresas locales en Argentina, tenés también de empresas extranjeras, de bonos también extranjeros. Digamos, hay un montón de instrumentos que tienen renta fija que no son directamente los bonos argentinos del gobierno. Que uno siempre tiende a creer que cuando uno quiere renta fija, lo único que puede hacer es agarrar y comprar un bono de Estados Unidos, ya sea de Argentina, ya sea en pesos o en dólares. Uno puede también comprar fondos comunes de inversión, que también tienen un portfolio manager, que analiza el riesgo, que diversifica, que compra en bonos corporativos, que son las ONs de empresas privadas, que digamos no tienen casi riesgo de default, porque en caso de que defaulten, después no pueden ir a tomar crédito, digamos, distinto de lo que pasa con un país que tiene la autonomía de defaultear y que no pase nada, digamos, es inimputable. Pero esas herramientas también existen y están a disposición acá en Option Securities. Me decías que estaban ofreciendo un servicio muy personalizado. Sí, nosotros ahora lo que tenemos es un servicio en el que se mandan, digamos, informes semanales de investigación, de research, donde se analiza la empresa, se analizan los balances para la gente que está más interesada, o a veces, viste, uno ve una acción y dice, me gusta, pero ¿qué hace? Bueno, ahí uno tiene el informe con la descripción, el sector en el que está, los números de las ventas, el crecimiento, los márgenes, si es rentable o no es rentable la compañía en sí, cómo crece, y bueno, digamos, estos informes llegan semanalmente, también mandamos cada 15 días las empresas que nosotros consideramos que están interesantes desde lo técnico, con indicadores algorítmicos y matemáticos que nos indican momentos que son oportunidades posibles de compra con un menor riesgo, porque el que es ajeno por ahí a veces me gusta y compra, y uno por ahí compró en máximos.
por no tener estos indicadores que te avisan, digamos, no ven el futuro, pero sí te dicen que hay zonas que el riesgo-beneficio es más alto, más bajo, momentos de compra más interesantes, de consolidación. Y bueno, eso también se manda en el informe este que pasa cada 15 días. Se hace una watchlist en donde se ven los rendimientos de lo que recomendamos, de lo que sugerimos, para que la gente también aprenda a invertir por su cuenta. Distinto es el caso del que le interesa la bolsa, pero no tiene tiempo de aprender o no tiene ganas de aprender, donde hay un servicio de portfolio management personalizado, en el que, bueno, se abre la cuenta, se pone el perfil del cliente, si es más conservador, menos conservador, se charla qué le gusta, etcétera, y se arma un portafolio, sea como dedicado. Entonces, se arma un portafolio que es de ese cliente, hecho a mano, y no es un portafolio uniforme como pasa en el caso de los fondos, etcétera. Espectacular, espectacular.